Buenos días, alumnos del tercer año de secundaria, aula D. El día de hoy, viernes 9 de abril, vamos a trabajar el área de matemática. La asignatura es geometría. Vamos a empezar con el tema número 3. ¿Ya? El tema número 3 es correspondiente a los triángulos. A ver, vamos a revisar un poquito algunas propiedades o algunas características de los triángulos. A ver, ahí tenemos capítulo número 3, los triángulos. Bueno, el marco teórico ya sabemos que un triángulo está formado por tres rayos que me van a dar, la figura geométrica en este caso, ¿no? Cada uno tiene un vértice. Un vértice, los lados son los segmentos que forman el triángulo, los ángulos internos son el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Esos son los triángulos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los teoremas fundamentales de todo triángulo? La primera, sabemos que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180, esa es la más conocida. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180. La segunda, sabemos que para calcular un ángulo exterior, tengo que sumar dos ángulos interiores opuestos. O sea, tengo que sumar A más B para poder calcular X. ¿Ya? Es eso en cuanto a algunas propiedades. Ahora, ¿cuánto suman los ángulos exteriores de un triángulo? Los ángulos exteriores de un triángulo o de cualquier polígono, no necesariamente tiene que ser un triángulo, puede ser de cualquier polígono, es 360 grados. Ahí sí todo es igual. La suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Ahora, decimos que, a ver, acá hay una propiedad que ustedes deben de saber, ¿no? A mayor lado se opone mayor ángulo. A menor lado se opone menor ángulo. Si alfa es menor que beta, entonces decimos, si alfa es menor que beta, entonces decimos que A es mayor que B. ¿Ya? Ese es un teorema importante. Teorema de la existencia de triángulos. Ahí tenemos el teorema de la existencia. Uno de los lados es mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos. Propiedades adicionales. A ver, en este caso, la suma de X más Y, la suma de estos dos lados, de estos dos ángulos, perdón, es igual a 180 más alfa. X más Y es igual a 180 más alfa. Teorema del pescadito o la corbata. Alfa más beta o beta más alfa es igual a teta más B doble. Teorema de la corbata, ¿no? Acá tenemos el teorema, a ver, teorema del boomerang. X es igual a la suma de A más B más C. Por acá, teorema del pescado. A más B es igual a X más Y. Y el teorema de las estrellitas, de la estrellita, ¿no? La suma de todos los vértices me va a dar igual a 180 grados. Todos los vértices. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se clasifican según la medida de sus ángulos. Puede ser rectángulo. ¿Cuándo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. Eso es rectángulo. Ahora tenemos oblicuángulo. ¿Cuándo es oblicuángulo? Cuando un triángulo es oblicuángulo que no es recto y puede ser acutángulo y obtusángulo. ¿Cuándo es acutángulo? Es aquel que tiene tres ángulos agudos. Ya sabemos que un ángulo agudo es mayor de 0 y menor de 90 grados. ¿Cuándo es obtusángulo? Cuando tiene un ángulo que es obtuso. O sea, quiere decir que cuando uno de los ángulos es mayor de 90 pero menor de 180 grados. Ahora, la clasificación de los triángulos según sus lados. Puede ser escaleno, cuando los tres lados son diferentes, por lo tanto los tres ángulos también van a ser diferentes. Puede ser isósceles, cuando tiene dos lados iguales, por lo tanto va a tener dos ángulos iguales. Y equilátero, cuando sus tres lados son iguales. Por lo tanto, los tres ángulos van a ser iguales. Listo, chicos. En resumen, lo que quiero dar a entender es que a mayor lado se opone mayor ángulo, ¿no? Y a lados iguales se opone ángulos iguales también. Ese es el criterio para todos los triángulos. Ese es el criterio general, ¿ya? A ver, vamos a trabajar la primera parte que dice ahora lo tuyo, ¿ya?
A ver, voy copiando en la
Ya, a ver chicos, le echamos un vistazo a estos 4 ejercicios de la primera parte. A ver. En la número 1, ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. ¿Ya? Vamos a sumar entonces. La suma de los 3, a ver, acá tengo 2, 3, 4. Me va a dar 4x más. Por acá tengo 40 más 60, es 100. 100 más 20, 120. 4x más 120 va a ser igual a 180. Siempre va a ser así, ¿ya? La suma de los ángulos interiores me va a dar 180 grados, ¿ya? A ver, 120 pasa restando al otro lado, quedaría 4x es igual a 60 grados, quiere decir que el ángulo x es igual a 60 entre 4. 60 entre 4 vendría a ser 15 grados. Ese es el valor del ángulo x. ¿Ya? La suma de los ángulos interiores es igual a 180. 2 más 1 más 1 es 4. 40 más 60, 100. Más 20, 120. 120 pasa a restar, 60. 4 pasa a dividir, 15 grados. Ahí quedó. La número 2, lo que podríamos hacer es completar, ¿no? A ver, la suma de un ángulo exterior más un ángulo interior, los dos tienen que sumar 180 grados. Si el ángulo exterior mide 150, esto tiene que 30 grados. Lo que le falta, ¿no? Esto de acá tiene que medir lo que le falta 135 para que sea 180. Esto tiene que medir 45 grados, la suma. Ahora, la suma de estos dos más este ángulo me va a dar igual a 180 grados. Miren chicos, 30 grados más 45 grados más x tiene que ser igual a 180 grados. A ver, 30 más 45 me va a dar 75. 75 es más x. Esto es igual a 180 grados. 75 pasa a restar al otro extremo. Quiere decir que el ángulo x es 105, exacto. 105. Profesor, ¿Sí? profesor, Sí, sí. yo lo he hecho de otra manera, pues me sale la misma respuesta. No está bien. Acá lo puedes colocar también. Acá le puedes colocar 180 menos x, le puedes colocar acá. Y luego suma los 3 y también te suma los 3 y lo vas a igualar a 360. Yo lo hice 150 más 135 es igual a 180 más x. Claro, claro, también, también. Por eso te digo, también hay otra forma. Esto de acá sería 180 menos x. Suma los 3 y lo igualas a 360. Ya son los ángulos exteriores. Pero por cualquier forma llegas a la misma respuesta. En la 3 sí te dan un texto. Esto tienes que graficarlo, ¿ya? Esa es la gráfica. Esto 2 significa, chicos, de que esto de acá es un triángulo isósceles. Si tiene dos lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Eso quiere decir que esto de acá también tiene que ser 40. ¿No? 40. ¿No? A estos dos lados se ponen los mismos ángulos. Ahora, este ángulo de acá tiene que ser la suma. La suma de los dos es 80. Esto también tiene que ser 80. Isósceles. Ya está. Sumo los 3 y lo igualo a 180. Entonces acá tenemos 80 más 80 más x. Esto es igual a 180. 80 más 80, 160. 160 más x igual a 180. 20. Claro, quiere decir que x es igual a 20 grados. Ahí quedó. Eso sería, ¿no? Bueno, acá lo que utilizas es el criterio, ¿no? A lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. El opuesto a este lado es 40, el opuesto a este lado es 40 también. Tiene que ser así, sí o sí. Bueno, en el caso de este problema, esto de acá parece que es isósceles, ¿no? Lados iguales. Ahora, lo que podríamos calcular es lo siguiente. Entonces, ¿qué tipo de figura me están dando? Quiere decir que acá también va a ser lo mismo.
¿no? Si yo trazo acá, acá va a ser lo mismo. Ahora, la suma de los cuatro me puede dar igual a 360 grados. O también podríamos definir que si este es isósceles, esto también podríamos definir como X. Vamos a ponerle X a esto, ¿ya? Vamos a ponerle X. Ya está. Ahora, chicos, ya no se trata, ya no es un triángulo, ya, ahora es un cuadrilátero. Esto es un cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es una figura que tiene cuatro lados. Ya sus ángulos ya no van a sumar 180. Sus ángulos van a sumar 360 ahora. 360. A ver, vamos a sumar. 100 más 60 sería 160. Más un X más un X, 2X. Igual. Todo ahora es 360. Todo. Chicos, 160 pasa a restar a 360. Quiere decir que 2X es igual a 200. Y X que está multiplicando pasa a dividir a 200. Equivale 100. ¿Ya está? ¿Ven? Esto sería así de esa manera. ¿Ya? Si esto es 100, esto es 100 más 200. Más 100, 300. 300 más 60, 360. Cumple la característica. Ya, a ver chicos, tomen nota por favor, para ir avanzando unos cuatro más, ¿ya? Los cuatro primeros de donde dice ahora sigamos practicando, ¿ya?
A ver, trabajamos estos 4 ejercicios más, ¿ya? De la primera parte. A ver, en el problema 1 me piden calcular la medida del ángulo X. ¿Ya? ¿Cuánto mide el ángulo X? A ver, los alumnos Guaya y Vidal, por favor, tienen que tener la cámara encendida, ¿ya? Por favor. Ya, listo, chicos. A ver, Guaya y Vidal. Ya, a ver, en el problema 1 me dicen que este triángulo es isósceles. O sea, lo que me está diciendo, chicos, que este lado de acá, todo este lado, más este lado de acá son iguales. Los dos van a ser iguales. Ese es el dato que me están dando, ¿ya? Va a poner así. Que esos lados van a ser iguales. ¿Ya? Si tiene dos lados iguales, eso quiere decir que los ángulos que se oponen también deberán de ser iguales. ¿Ya? Chicos, ya tengo 40. A 40 le falta 140 para que sea 180. ¿No? A 40 le falta 140 para que llegue a 180. Entonces, ese 140 lo voy a dividir entre 2, porque son lados, ángulos iguales. 140 entre 2, quiere decir que esto tiene que ser 70, y este ángulo de acá también tiene que ser 70 grados. ¿Ya está? Ambos tienen que ser 70 grados, ¿no? 70 más 70, 140, 140 más 40 es 180. Ya, ahora me piden calcular el ángulo X. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a completar acá. La medida de este ángulo es lo que le falta a 100 para que sea 180. Quiere decir que ese ángulo tiene que ser 80 grados. ¿Ya está? Ese ángulo tiene que ser 80 grados. Ahora, también sabemos de que este ángulo de acá, podemos calcular esto, ¿no? O la suma de estos dos me va a dar 100. También puede ser así, ¿eh? A ver. También podemos copiarlo así. La suma de estos dos ángulos me tiene que dar 100. Quiere decir que esto vale 30. 30 más 70 es 100. Ahora, podríamos calcular este ángulo de acá más este ángulo de acá. ¿Ya? A ver, ¿cuánto valdría el ángulo E en la figura? A ver, un ratito. Vidal. Ya, ahí faltó colocarle el ángulo recto. No estaba el ángulo recto. A ver, creo que la figura es... A ver, un ratito. 90 grados. Ah, no, X está adentro. Está mal copiado. La X y el 90 ya. Está mal copiado. Entonces, la X va acá, chicos. La X va acá. Esto de acá es X. Y esto de acá es 90 grados. Así está. Ese es 90 grados. Ya pues. Ya esto de acá es 90 y esto de acá es X. Y ahora sí, ven, los tres suman 180. Los tres. El ángulo X más 90 más 30. Los tres me tienen que dar 180 grados. 90 más 30 es 120. X más 120 es igual a 180. 120 pasa restando al otro lado. X es igual a 60 grados. Ahí quedó. ¿Ya? Esto de acá es 90. Este es 30, porque 30 más 70 me da 100.
Esto es X. La suma de los tres ángulos me va a dar 180. Y de ahí ya te sale la ecuación. Y en el caso del problema 2, me dicen que estos dos lados son iguales. Si esto es igual a esto, quiere decir también, chicos, que esto de acá también va a ser 35. Este ángulo también va a ser 35. A lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. Por lo tanto, esto de acá tiene que ser la suma de estos dos. Esto de acá tiene que ser 70 grados. 70 más 70, 140. Quiere decir que este ángulo mide lo que le falta a 140 para que sea 180. Este ángulo tiene que ser 40 grados. ¿Ya? 70 más 70, 140. 140 más 40, 180 grados. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que nos piden calcular en esa figura? Vamos a ver. En la número 2 dice calcula BC. Calcula BC. Ya está. A ver. Calcular BC. BC es esto. Esto de acá, si tiene dos ángulos iguales, quiere decir que esto de acá es isósceles. Eso quiere decir que este lado tiene que ser igual a este lado de acá. Los dos tienen que ser iguales. Entonces, si eso vale 4, eso también vale 4. Y ahí está. Quiere decir que BC es igual a 4. Esa es la respuesta. ¿Ya? Problema 3. A ver, me piden calcular el ángulo X. El ángulo X ahí. Estos dos lados iguales. Esto de acá es 100 grados, ¿ya? A ver. Vamos a colocarle estos dos lados de acá. A esto de acá vamos a colocarle alfa. Esto también tendrá que ser alfa. Los dos son alfas. Chicos, si esto de acá es el ángulo teta, esto de acá también tiene que ser el ángulo teta. Ahora, estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 110. Alfa más teta me tiene que dar 110, ¿ya? Entonces sabemos que alfa más teta, eso es por propiedad del ángulo exterior, ¿eh? Alfa más teta es igual a 110 grados. Ya está. Chicos, los tres tienen que sumar 180, los tres. Entonces acá tenemos alfa más teta más x, los tres tienen que sumar 180 grados, los tres. Ya sabemos que alfa más teta es 110. 110 pasa restando al otro lado y tenemos que x es igual a 70 grados. Ahí quedó. 180 menos 110. Este problema es parecido. Acá le colocamos alfa. Acá le colocamos alfa también. Son iguales. Esto de acá le colocamos teta. Y esto también le colocamos teta. La suma de estos dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior. O sea, decimos que alfa más teta es igual a 80. Ahora, la suma de los tres es 180. Tenemos alfa más teta más x. Esto es igual a 180 grados. ¿Ya está? Pero alfa más teta es 80. 80 pasa a restar a 180. Quiere decir que el ángulo X es 180 menos 80. Sería 100 grados. 100 grados. ¿Ya? A ver, chicos, anoten esa primera parte, ¿ya? Eso sería todo en cuanto al tema número 3. A ver, 2 minutos para que terminen de copiar. Ahora vamos a trabajar el tema número 4, ¿ya?
Ya, muy bien, chicos. Vamos a trabajar el tema número 4, que son las líneas asociadas a los triángulos, ¿ya? Lo que es el teorema de la bisectriz interior, bisectriz exterior y el ángulo formado por una interior y una exterior. Esas tres propiedades básicas, ¿ya? A ver, vamos a compartir acá algunos conceptos previos. Ya está. Ahí tenemos líneas notables asociadas a un triángulo, ¿ya? Las principales líneas notables. A ver. Bueno, acá tenemos la mediana. La mediana. La mediana viene a ser un segmento cuyos extremos son el vértice y el punto medio del lado opuesto, ¿no? Eso es la mediana. ¿Ya? La mediana viene a ser un segmento cuyos extremos van a ser un vértice y el lado opuesto de un triángulo. En otras palabras, esto va a ser el punto medio. El punto medio. Esa es una mediana. ¿Ya? ¿Cuál es otra línea notable más? La bisectriz. Es el segmento que partiendo uno de los vértices del triángulo divide el ángulo en dos partes iguales. Quiere decir que es un segmento que biseca el ángulo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un segmento que divide el ángulo en partes iguales. A esto se le llama bisectriz interior. Y esto de acá es una bisectriz exterior. También se pueden trazar bisectrices exteriores, ¿ya? Ahora tenemos lo que es la mediatriz. La mediatriz viene a ser un segmento perpendicular a dicho segmento en un punto medio. Esto es la mediatriz, va a ser perpendicular y también va a ser mediana a la vez. O sea que una mediatriz cumple dos funciones. Primero es perpendicular, porque forma 90 grados en el lado donde cae, y segundo va a ser mediana a la vez, o sea, lo divide a la recta en partes iguales también. Cumple dos funciones ahí. ¿Ya? Y luego tenemos, bueno, acá hay algunas observaciones. La seviana es una línea cualquiera, es un segmento cualquiera, ¿no? Cuyos extremos son el vértice y un punto cualquiera del lado opuesto. No necesariamente tiene que ser igual, ¿ya? Esa es una seviana. Sale del vértice hacia un punto cualquiera del lado opuesto, ¿ya? A diferencia de la mediana lo divide en partes iguales, ¿no? La seviana no, es una línea cualquiera. Y acá hay algunas propiedades, chicos, que hay que aprenderlas, ¿ya? Miren, esta de acá es la propiedad de la bisectriz interior. El ángulo formado por dos bisectrices interiores. ¿Cómo se determina? 90 grados más la mitad del ángulo que se opone. Quiere decir que si esto de acá es 50, acá sería 90 grados más la mitad de 50. Y sabemos que la mitad de 50 es 25. 90 más 25 sería 115. ¿Ya? Aplicando ese criterio. Y esto de acá es el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Esto es lo contrario. Es la misma fórmula, pero con la diferencia que acá es menos ya, ¿no? Entonces, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores se obtiene restando 90 grados menos la mitad de este ángulo. La mitad. ¿Ya? Y acá tenemos una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Una de cada uno. El ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Para hallar este ángulo, le tengo que sacar la mitad a este ángulo opuesto, la mitad. Supongamos que esto valga 80 grados, quiere decir que este ángulo es la mitad, esto vale 40. O viceversa, si esto vale 50, este ángulo vale 100, ¿no? El doble. Y por último tenemos lo que es el ángulo formado por la altura y por la bisectriz. Miren, esta es una bisectriz, BE es una bisectriz y BH es la altura, ¿ya? El ángulo formado por la altura y por la bisectriz, que es esta de acá, se obtiene que restando A menos beta, alfa menos beta entre 2. Siempre y cuando esto de acá sea mayor, ¿ah? ¿Ya? Entonces, repito, X viene a ser el ángulo que forma la bisectriz con la altura. Alfa menos beta entre 2. Listo. Bueno, ya el resto ya son ejercicios que vamos a aplicarlo de igual manera, ¿ya? A ver, voy copiando en la pizarra.
Ya, a ver, vamos a terminar estos problemas, ¿ya? Vidal. Ya, a ver, vamos a completar estos ejercicios, ¿no? A ver, chicos, muchachos, esto de acá vale 80 grados, esto vale 80, la suma. Ahora tenemos, para hallar el ángulo X, voy a aplicar la siguiente propiedad. El ángulo X es igual a 90 grados más la mitad de este ángulo, o sea, la mitad de 80. La mitad de 80 grados. Y ahí me va a salir la operación, la mitad de 80. Daniela, ya, 90 grados más la mitad de 80. La mitad de 80 es 40. Quiere decir que X es igual a 90 grados más 40 grados, la mitad de 80. Chicos, 90 grados más 40 grados es igual a 130 grados. Ahí quedó. Esa es toda la respuesta. Ahora, en el problema 2, me piden calcular el ángulo X. A ver, ¿cuáles son los datos? No he copiado bien. A ver, vamos a ver cuáles son los datos del problema 2. En la número 2 me dicen BE es bisectriz interior y EF es mediatriz de BC, mediatriz de BC. Calcula la medida del ángulo ACB. Ya, uno es bisectriz y el otro es mediatriz. ¿Ya? A ver, la bisectriz viene a ser esto de acá. Esto es la bisectriz. ¿Ya? Y el otro es la mediatriz. A ver, un ratito. Me he copiado el ángulo, parece. Claro, el primer ángulo va a 51. No he copiado. ¿Ya? El primer ángulo es 51 grados. Ya, este ángulo de acá es 51 grados. 51 grados. Ya, me están diciendo que esto de acá es una bisectriz y esto de acá es una mediatriz. Si es una mediatriz, eso quiere decir que esto de acá es 90 grados. Y también estos dos van a ser iguales. Esa es una mediatriz. Y si esto de acá es una bisectriz, eso quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Los dos podrían ser teta, teta. Los dos pueden hacer eso, ¿no? Ya está. Ahora lo que podríamos hacer es calcular acá la suma de los tres. La suma de los tres es igual a 180 grados, ¿no? Ya, entonces acá también es 90. A ver, acá decimos entonces que 51 más teta es 2 teta más X, esto es igual a 180 grados. Sí o sí. 51 pasa restando al otro lado. Entonces tenemos que 2 veces el ángulo teta más X es igual a 180 menos 51. A ver, 10 menos 1 es 9. 7 menos 5 es 2. 129 grados. 129 grados. ¿Ya? Esto de acá es igual a 129 grados. Listo. Ahora, también sabemos de que teta más X, a ver, esto de acá valdría entonces 51 más teta. Bueno, es lo mismo. Ahora, los probables valores que puede tomar X, si es 90 grados, quiere decir entonces que X es igual a 129 menos 2 veces el ángulo teta. En este caso, todo está en función del ángulo, ¿no? De lo que vale este ángulo. Si este ángulo de acá vale 20 grados, entonces ya podemos determinar el ángulo X. ¿Ya? Pues,
todo está en función de cuánto mide el ángulo teta, de cuánto mide este valor de acá. ¿Ya? Esto sería el resultado de la 2. Ahora, en el caso del problema 3, me piden calcular el ángulo X. A ver, chicos, esto de acá es una bisectriz exterior. Esto de acá es 70 más X, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, a ver, podríamos hallar este lado de acá. Podríamos hallar este lado. Este ángulo, perdón, sería 180 menos 2 teta, así sería. Y este ángulo de acá sería 180 menos 2 beta. Así quedaría. 180 menos 2 teta, 180 menos 2 beta. Ahora, estos dos sumarían 100, porque ya tengo 80 ya. Voy a sumar esos dos y los voy a igualar a 100, ¿eh? A ver, 180 más 180 sería 360. Menos 2 teta menos 2 beta. Menos 2 teta menos 2 beta es igual a 100. ¿Por qué 100? Porque ya tengo 80. Y a 80 le falta 100 para que sea 180. 100 pasa a restar, sería 260. Esto es igual a 2 veces teta menos 2 veces beta. Le saco su mitad, le saco la mitad, sería 130 es igual a teta menos beta. Ya está. Ya tengo 130. Ahora lo que podríamos hacer es sumar todo. Igualarlo a 360 grados. A ver, voy a sumar estos dos. Estos dos, que viene a ser el ángulo A. Teta sumado a 180 menos 2 teta va a ser 180 menos teta. Acá lo voy a poner, ¿ya? La suma de estos dos vendría a ser 180 menos teta, más el ángulo X, más 70, más la suma de estos dos sería 180 menos beta. A ver, 180 menos beta. Ya está. Y todo eso vendría a ser igual a 360 grados, ¿ya? Ahí lo reemplazamos. Bueno. A ver, chicos. 180 más 180, 360. 360 más 70, o si no, así es. 180 más 70, 250. 250 más 180, 430. Voy a colocarlo acá. 430. Así va a quedar. ¿Ya? 430. Ya, entonces acá tenemos 180 más 70, 250. 250 más 180, 430. Más X, ¿ya? Ahora, ese alfa menos teta va a pasar al otro lado, ¿ya? Esto pasa al otro lado. Esto va a ser 360 más 130. Listo, a ver. 360 más 130 vendría a ser 490. 430 pasa a restar, sería 60. 490 menos 430 es 60. X vale 60. X vale 60. ¿Ya? Chicos, lo único que he hecho es aplicar esto. He sumado los tres y lo he igualado a 180. Pero en este caso lo he igualado a 100, porque es lo que le falta 80. Luego he sumado todos los ángulos y lo he igualado a 360, porque este es un cuadrilátero ya. Ahora, esto de acá es el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. X. Este ángulo de acá. A ver, vamos a aplicar la propiedad del ángulo, ¿ya? Esto de acá sería 90 grados. Esto de acá sería ¿cuánto? A ver. 90 grados más X es igual
a 90 grados más la mitad. La mitad de 72. La mitad de 72 vendría a ser 36. La mitad. Muy bien. 90 y 90 se va. Quiere decir que X es igual a 36 grados. 36 grados. Ya, la 1 de sigamos practicando. La 1 de sigamos practicando. A ver, esto de acá es... Podríamos calcularlo de la siguiente manera. A ver. Podríamos decir que la suma de alfa más X es teta. La suma de alfa más X es teta. ¿Ya? Acá. Alfa más X es igual a teta. Ahora, también podríamos decir lo siguiente. Esto de acá. Este ángulo de acá vendría a ser 180 menos 2 teta. Quiere decir que 130, por acá, 130 es igual a la suma de estos dos. Ya 2 alfa más 180 menos 2 teta. Así va a quedar. O sea, la suma de este ángulo más este ángulo de acá. A ver, la suma de este ángulo más este ángulo, 2 alfa más 180 menos 2 teta es igual a 130. A ver, chicos. 2 teta pasa sumando, acá sería 2 teta. 2 alfa pasa restando, menos 2 alfa es igual a 50. Le saco la mitad. Teta más alfa es igual a 25. 25. Teta más alfa es igual, entonces quiere decir que teta es igual. Ahora, para hallar el ángulo X hay que sumar los 3. A ver, entonces vamos a sumar los 3, ¿eh? Por acá. X más alfa más todo esto de acá vendría a ser 180 menos teta. 180 menos teta. La suma. ¿Ya? La suma. Entonces, para acá tenemos alfa menos teta. Eso es, entonces acá sería X más alfa menos teta o teta menos alfa, lo podemos hacer acá, teta menos alfa, acá está, así, miren, vamos a ponerle acá menos alfa, cambio de signo, 7 negativo, menos teta, es igual a menos 50. Alfa menos teta es menos 50, entonces acá vamos a ponerle menos 50 más 180, esto es igual a 180. 180 y 180 se va, quiere decir que equivale 50 grados. Equivale 50 grados. ¿Ya? Y esto de acá es, me piden calcular el ángulo X formado por dos alturas. El ángulo formado por 2 alturas. ¿Ya? A ver, acá sería X igual. ¿Ya? Si son 2 alturas, quiere decir que la suma de estos ángulos también va a ser bisectriz. Entonces decimos que esto es igual a 90 grados más la mitad de 70 grados. X es igual a, la mitad de 70 es 35, 90 más 35, 125 grados. ¿Ya? Esto de acá es como una bisectriz, ¿eh? Bisectriz. Ya, a ver, tome nota por favor.